Poniendo en común las agendas, y ahora lo vamos a hacer a través de la agencia ANCOM, la agencia de noticias de las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires, con el trabajo periodístico de cada día que cruzamos aquí desde la Patria Moscas en la cadena Cruce durante la semana. Una información que tiene que ver con el alimento, con las viandas, con las partidas alimentarias en los comedores comunitarios de la ciudad de Buenos Aires y varias irregularidades muy particulares que nos van a contar quienes realizaron la investigación. Candela Acedo y Yara Nogués, integrantes de ANCOM, las tenemos en contacto. Vamos a armar una mesa de redacción redonda aquí con la Patria de las Moscas para desarrollar esta nota que está disponible en ancom.sociales.uba.ar. Candela y Yara, ¿cómo les va? Pablo acá. Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por este rato para socializar la información justamente. Bueno, ¿qué pasa con las viandas en la ciudad y los comedores? Sí, como bien decías, nosotras esta semana publicamos una nota que se llama Sin celular no hay comida, donde pusimos el foco en el control que está haciendo el gobierno de la ciudad en los comedores comunitarios de la ciudad de Buenos Aires. Básicamente el control principal es que todos los días las personas que trabajan en el lugar tienen que registrar a través de una aplicación, a través de un celular que les otorgó el gobierno de la ciudad, la cantidad de personas que va a buscar un plato de comida. Tienen que registrar el DNI con su nombre y su apellido. Y cuando no cumplen con estos controles, porque no siempre son muy amables, los dejan sin comida, les dejan de mandar las comidas y cierran los lugares. Nosotras para esta nota recorrimos 3 comedores en 3 barrios distintos. El primero fue 7 Esquinas, que queda en Escalada y Alberdi. La responsable del lugar es Cecilia Rojas. Atienden aproximadamente entre 180 a 190 personas por día, pero las raciones que le da el gobierno de la ciudad son solo de 145. Ella nos contaba que trata de extender lo más posible las raciones, pero no siempre es posible y siempre muchas personas se quedan sin un plato de comida. El segundo lugar que recorrimos fue el Centro Comunitario Copitos, que queda en La Boca. La coordinadora es Cecilia Persico. Aproximadamente atienden a 450 personas, son 180 familias que van a ese lugar. Y el tercer comedor que recorrimos fue el Centro Comunitario Los Patitos, que queda en Lugano. Sus referentes son Carlos Cañete y Gladys Núñez y le dan de comer aproximadamente a 389 personas. Bien, todos comedores en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde está la mayor emergencia. ¿Y en qué impacta esto? ¿Les sucedió a estos comedores que ustedes relevaron que les quiten raciones o viandas por no cumplir con ese registro que les piden? Exactamente, cierran los lugares y quedan suspendidos por una semana hasta 15 días y no tienen la posibilidad de brindarles comida. Solo hay un centro que recibe un subsidio cada 6 meses que solamente les alcanza para pagar las boletas de agua y de luz, pero de todo lo otro se hacen cargo ellos. Entonces cuando cierran el lugar y son clausurados no tienen forma de poder alimentar a las personas que necesitan ese plato de comida, que van con mucha vergüenza a pedir ese plato. Y simplemente le tienen que decir que por el momento no le pueden brindar el alimento. Candela Acedo y Yara Nogués nos están informando de esta situación en Ciudad de Buenos Aires con los comedores comunitarios. Chicas, bueno, es un sector que desde el comienzo del gobierno de Javier Milei estuvo en el ojo de la tormenta. Se ha llegado a acusar a las mujeres que gestionan los comedores de guardarse comida, de haber ahí nichos de corrupción. Esta política del gobierno de Jorge Macri en la ciudad parece ir en línea con aquella estigmatización, me parece, ¿no? Sí, un poco, y ahí con un comentario, lo que ellos planteaban como las dificultades de este proceso es sobre todo no tanto el control como una problemática, al contrario, sino el tema de que hay mucha gente, por ejemplo, que va y no tiene DNI. Entonces, ¿cómo hacemos con las personas que van, que están en la fila y no tienen DNI? O esta idea de usar recursos para comprar celulares para el control y no, por ejemplo, que de 100 personas que van, ellos tienen raciones para 80, entonces usar insumos o recursos para controlar, pero no para aumentar las raciones de alimentos que ellos dicen. O sea, hay declaraciones en la nota que lo expresan, de decir, no podemos fragmentar más la comida, no puedo seguir sacando pollo de una vianda para crear otra vianda porque dejo sin el alimento. Entonces, eso es un poco lo que nos plantearon los entrevistados. Sí.
Y otra de las cosas también es que siempre cuando hacen estas inspecciones, más allá de los controles a través del DNI, cuando van a los lugares se les exigen quizás cosas como palet de plásticos, carros con ruedas, matafuegos especiales, y realmente los comedores no tienen los insumos para poder hacerse cargo de todos esos gastos. Y bueno, también un poco ahí cómo pueden hacer, ¿no?, para poder cumplir con esos controles y que no queden sancionados y no cierren los lugares. Claro, bueno, claro, ahí está la cuestión, ¿no? El kit de la cuestión. Si el lugar cierra o es suspendido, la gente se queda sin comer, ¿no? Está muy bien el control bromatológico, la limpieza, los elementos está muy bien, pero en todo caso el gobierno tendría que proveerlos para que se pueda seguir alimentando a la gente. Exactamente. Sí. Un poco lo que nos contaban es que cada vez más cantidad de gente va en el último tiempo y que muchos comedores también cerraron. Entonces tienen dos desafíos grandes que llevar a cabo, ¿no? Por un lado, el aumento de la cantidad de gente que va, y por el otro lado, al cerrar comedores, la demanda de esa gente que iba a otros comedores se recarga sobre los que quedan abiertos. Entonces también ahí se suma otra problemática, ¿no? Esta idea de mayor cantidad de necesidades y de vuelta, reitero, la incapacidad de seguir dando y capaz decirle a la gente que está en la fila, perdón, no tengo más, y que se tengan que ir a la casa sin la comida. Y ahí, Yara, ¿qué te dijeron? ¿Qué les dijeron en los comedores sobre esa situación? ¿Qué pasa con esa gente que es el único plato de comida al que va a acceder en el día y se queda sin eso por una cuestión administrativa, básicamente? Es que no tienen, y acá Cande, obvio, también los comentarios que no tienen otra herramienta, o sea, no pueden hacer otra cosa más que decir no tengo más. Sobre todo ellos lo que nos contaban también es que a veces uno tiene en la cabeza de que, no sé, va gente que hace muchos años que va a estos comedores, y no, lo que nos contaban es que en el último tiempo la gente que va a estos comedores es capaz jubilados, gente que capaz tiene trabajo en blanco, pero dice, si yo no voy a buscar la cena a estos comedores, no puedo hacer mi cuarta comida, o capaz mi segunda comida, vaya a saber uno qué. Entonces es una problemática que no tiene resolución, por eso también un poco es la demanda a eso, ¿no? Es decir, está bien el control, obvio, lo necesitamos, está bueno, pero necesitamos que nos ayuden a ver lo otro, que es que hay gente que no tiene DNI que no los puede hacer acceder, hay gente que se queda sin comida, ¿qué hacemos con esos? No me alcanzan las raciones. Sí. Sí, y otra de las cosas cada vez más comedores cierran. Sí, ahí continúan. Eso. Sí, otra de las cosas que también cuestionan es que la aplicación solamente mide y registra cuánta gente va a buscar la comida, pero no registra cuánta gente hay de situación de calle, no registra si alguien necesita medicación o no, quién está por perder su vivienda. Entonces los comedores propusieron un poco sumar datos de escolaridad o de salud para que el Estado también tenga un diagnóstico real de lo que está pasando, pero bueno, no obtuvieron una respuesta real para poder medir un poco más el diagnóstico de pobreza. Bueno, una aplicación para controlar, pero nada para resolver la situación de hambre de la población, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, el estado de la Argentina que tiene mayor ingreso per cápita y que tiene mejores índices por justamente la riqueza, la recaudación que tiene estas desigualdades sociales, y la propuesta o la mecánica es el control, pero no la solución. ¿Qué sensación les queda de esta investigación, chicas, que está disponible en ancom.sociales.uva.ar? Lo que busca el gobierno con el control, en realidad, no es que las cosas anden mejor, sino, vuelvo al inicio, volver a esa teoría de comedores igual gasto, igual corrupción, y si una compañera se come media vianda al mediodía, será sancionada. Si no se registra en la aplicación, te cierro y no te doy más alimentos. ¿Qué sensación les queda humana de la cuestión? Sí, yo creo que un poco ambas, una sensación un poco angustiante sobre el contexto que se está viviendo, ¿no? De que vayan familias, ¿no? Ver a los niños chiquitos y hasta un abuelo jubilado, que quizás sí tienen sus trabajos y que no pueden acceder a una alimentación por sus propios medios y que tengan que requerir a otro lugar, es un poco angustiante, creo yo. Bien, ¿y ahora? Sí, voy un poco en línea con lo que dice Cande, ¿no? La situación general y también un poco podremos decir la falta de una política integral, ¿no? Que es una palabra muy desgastada, pero que es necesaria. Reitero, la auditoría, el control, la idea de que las cosas funcionen mejor puede parecer bien si del otro lado también viene acompañado con que ese control sirva para retroalimentar el proceso, ¿no?
para aumentar la cantidad de viandas que enviamos, porque sabemos que no alcanzan, o la gente lo decía, también, ¿por qué no controlan cómo llega la comida a los comedores? Que muchas veces llega en mal estado, ¿no? Un poco como esta idea de ver una política más de manera integral y social. Bien, los comedores dijeron en Floresta, en Villa Lugano, ¿y el tercero dónde era? Ya te digo, en La Boca, Ajá. el otro en Floresta y el otro en Lugano. Bien, lugares donde lo sé por experiencia propia de trabajo periodístico y de vida, a veces, muchas veces, el 4G desaparece. ¿Qué pasa si no hay conexión? ¿Qué pasa si no se puede escanear el documento? ¿O qué pasa si no se puede cargar el dato en la aplicación porque se queda girando ahí? ¿Qué pasa con la persona que está esperando la comida? Y en ese momento lo que hacen para resolver es anotarlo en un papel para poder darle realmente el plato de comida a esa persona y luego lo registran, porque tardan aproximadamente 1 hora y media en registrar todos los datos de todas las personas que van y no son tantas personas en el comedor. Entonces, entre que registran, le dan el plato de comida, quizás a veces es más fácil anotarlo en un papel y después pasarlo a la aplicación. Tremendo manoseo, me parece, ¿no? Porque la convierten a la compañera que está dejando una parte de su día y de su energía para darle de comer a la gente que lo necesita en una empleada administrativa sin sueldo del gobierno. Ni hablemos de el plan Volver al Trabajo y esos 75.000 pesos que se cortaron, que muchos iban a estas compañeras de los comedores en todo el país y ahora no lo están cobrando. Bueno, un manoseo feo con gente solidaria, ¿no? Es lamentablemente una política o una antipolítica del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Muy interesante y para visibilizar, vamos a darle mucha fuerza a esto porque se estará repitiendo quizás en otros lados del país, también lo tenemos que investigar a partir de esta nota de ANCOM con lo que nos dejan Yara Nogués y Candela Acedo aquí en la Patria de las Moscas. Chicas, si les queda algo para redondear, para completar que no se haya dicho, obviamente es el momento. Creo que está todo, es esta idea del trabajo, resaltar un poco el trabajo de la agencia, ¿no? Que es darle voz a estas declaraciones que capaz en medios más masivos no se dan desde este enfoque, así que resaltar un poco el trabajo y el objetivo. Ahí está, genial. Un abrazo para las dos. Muchas gracias. Allí pasaron Candela y Yara. La agencia ANCOM, la agencia de noticias de las Facultades Sociales de la UBA, bien, metiéndose en este tema invisibilizado, ¿no? ¿Qué estaba pasando con los comedores? ¿Qué está pasando con los comedores? Tienen las viandas, les llega la comida. En la ciudad de Buenos Aires tomamos este recorte territorial. Bueno, pasa esto. Les dan exigencias para impedirles o para entorpecerles poder llevar adelante su tarea, que es dar de comer, ¿no? Una aplicación para registrar a quienes van a buscar las viandas, contarle las costillas a mujeres, son principalmente mujeres, que dan todo, dan la vida, dan una parte importante de lo suyo, incluso ponen a veces de su bolsillo para completar las viandas que el gobierno no les entrega en su totalidad, y encima las ponen a registrar y a tener sanciones y hasta cerrar el comedor si no hacen el registro correspondiente, mientras del otro lado está la gente que solamente quiere nada más y nada menos que comer.